están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Estamos iniciando una edición más de este especial Congreso Futuro. Estamos reviviendo las preguntas, respuestas, ideas de científicos, innovadores, premios Nobel que han llegado hasta Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Ciencia, tecnología, humanidades, innovación y también arte se hacen presente el día de hoy. Les recuerdo que Congreso Futuro nació en la Comisión de Desafíos del Futuro, presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Urresti y Juan Antonio Coloma, y cuenta con el respaldo de los científicos que asisten a Congreso Futuro, la Academia Chilena de Ciencias, las universidades, el mundo social, político y público. Este programa está siendo transmitido además en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en el compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles de Congreso Futuro. Aquí está. Estamos con Melania Guerra. Ella es doctora en oceanografía, estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Costa Rica, se enamoró de los océanos y por supuesto fue una gran invitada en Congreso Futuro 2020. Melania, ¿cómo estás? Hola Jessica y hola Chile. Bueno, pues estoy muy bien por dicha, con salud, con un techo sobre la casa y pues contando mis bendiciones. ¿Cómo ha sido este periodo, porque tú te encuentras en Costa Rica, cómo ha sido este periodo de confinamiento de la humanidad, por así decirlo? ¿Cómo lo has llevado tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues creo que he aplicado un poco las enseñanzas de pasar mucho tiempo en alta mar, en los barcos, todo ese aprendizaje de estar en equipos confinados, en ambientes extremos. Al principio apliqué y saqué mucha enseñanza de esos recuerdos, de cómo he pasado por esas experiencias. Creo que se está empezando a hacer suficientemente largo que ahora ya sí empiezo a sentir los impactos de tanto aislamiento y sobre todo de tener que cambiar planes que creí que ya para ahora en el verano iban a empezar a poder moverse adelante. Así que sí, estas semanas han sido las últimas, han sido especialmente más duras. Los casos en Costa Rica lamentablemente están empezando a incrementar en una tasa bastante más alta y más peligrosa. Entonces, esta semana sí ha sido más difícil mantener la motivación y el optimismo. Melania, este periodo de confinamiento también ha permitido un poquitito más de reflexión sobre el área que tú manejas, son los océanos y escuchar los océanos. Pero ¿cómo tú has podido desarrollar tu expertise desde la casa? Claro, es muy interesante porque mucha gente está llamando a este periodo la gran pausa y a veces la gente cuando sale a la calle a correr o a caminar se da cuenta de que puede escuchar más pájaros o más insectos, muchísimas más especies de animales, simplemente porque hay menos tráfico de autos o de gente por las calles. Y lo mismo está sucediendo en el océano y justamente pues esa es, como dices, mi experiencia profesional. Por dicha, muchos de los instrumentos que ya estaban en el agua están cableados a tierra. Así que aunque no estoy involucrada en estos estudios, tengo muchos colegas que están empezando a reportar que sus datos que vienen por cable desde los instrumentos que están ahorita desplegados en el mar han reportado que definitivamente el océano está también sintiendo una gran pausa, que está más o menos a menos de la mitad del ruido que hemos tenido, digamos, en los últimos años. Y esto, por supuesto, que se refleja o es un reflejo de la economía, de que hay menos tránsito de buques, hay menos tráfico de barcos, Una muchísimo menos intervención bienes. humana, por así decirlo. Exacto, entonces la intervención humana ha cambiado, nuestros comportamientos como consumidores han cambiado y se ve reflejado directamente en la cantidad de ruido que hay ahora en el océano, que es mucho menos. Así que Esta baja, esta baja, Melania, en el ruido en los océanos, ¿qué permite a los océanos y también qué permite a la flora, la fauna, la biodiversidad? ¿Qué es lo que le ayuda en términos de océano? Pues justamente esa es la pregunta que tenemos nosotros como científicos también. Es un experimento que no hemos podido hacer nunca de una manera intencional desde que inició la revolución industrial. Así que es la primera vez que tenemos un periodo tan largo en que de pronto el océano baja sus revoluciones de ruido. Se hizo un pequeño experimento muy corto en la época del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando también se paralizó un poco la economía, pero fueron muy pocos días y después ya
se reactivó rápidamente. Pero esta pausa definitivamente es mucho más global, no solo involucra a un país, y también pues ha sido muchísimo más larga. Entonces es un experimento bastante inusual. Estamos apenas empezando a darnos cuenta de que el silencio en el océano está dominando más que antes, y ahora habrá que ver qué pasa con los comportamientos de los animales de acuerdo a ese silencio. Yo creo que partiendo de ahí, más reproducción, menos contaminación, eso también se ha visto. Podemos pensar que muchos de los impactos que antes veíamos, como decías, que la reproducción estaba afectada porque no se podían comunicar las poblaciones de machos con las hembras, o tal vez la transferencia de cultura y de conocimiento entre una madre y una cría, que todas esas cosas pues se van a poder beneficiar de que el entorno esté más silencioso, pero va a ser difícil medirlo también porque no tenemos científicos que puedan ir a tomar esas mediciones visuales o poner esos instrumentos en el agua. Entonces también existe el reto de cómo recolectar los datos que te den esa información y esas respuestas. Una de las cosas importantes es que si tenemos océanos saludables, tenemos un planeta saludable. Nosotros creo que no le hemos dado la importancia a los océanos de todo lo que nos da, simplemente lo vemos como una parte económica en cuanto a trabajo, extracción, alimentación. Pero ¿cuál es la importancia real, Melania, de los océanos en la vida humana, en nuestro día a día? Bueno, esa respuesta creo que tiene muchas dimensiones y cada uno de nosotros va a tener un factor que es más importante que el otro, pero hay algunos que son globales y comunes. Por ejemplo, el hecho de que el océano ha producido el 50% del oxígeno que se encuentra en el aire a lo largo de su historia, pues muchísimo del oxígeno y de las condiciones atmosféricas que permitieron la vida se dieron gracias a la respiración que existe en el océano. Siempre pensamos en los árboles como esos pulmones que permiten que tengamos el oxígeno, pero el océano también contribuye la mitad de todo eso. Así que cualquier ser humano que quiera respirar, entonces va a verse beneficiado de tener un océano sano. Por supuesto, también es un gran mitigante y un gran regulador del clima, así que un 93% del calor que hemos puesto en la atmósfera se ha fijado o se ha metido dentro del océano. Entonces, es una manera de no calentar tanto la atmósfera y mitigar un poco el cambio climático. Así que todas las personas que queremos tener unas condiciones climáticas saludables a futuro, queremos que el océano siga pudiendo hacer esa función de regulador en el planeta. Finalmente, creo que también cumple una gran función a nivel de los trabajos que genera y la economía, por supuesto, que genera. A través de actividades como la pesca o el tránsito, hasta la ciencia que se genera, muchísimo del conocimiento. ¿Quién sabe? No sabemos si la respuesta a esta pandemia está en una esponja marina que está ahorita en el fondo del mar y que contiene las proteínas necesarias o las enzimas necesarias para que tengamos las medicinas de esta o futuras pandemias. Así que a todos nos beneficia que tengamos un conocimiento más profundo del océano, de cómo funciona y mantenerlo saludable para que siga teniendo ese funcionamiento. Melania, ¿y cómo podemos proteger los océanos si nosotros tenemos a lo mejor protección gubernamental, cada país las 200 millas para adentro, pero el resto, el océano es un bien común, que no cuidamos muy bien, en el que desechamos todo lo que no nos sirve en el planeta Tierra, en la parte de la Tierra, pero ¿cómo se puede lograr tomar medidas en común para proteger esa parte de bien común en la que no hay jurisdicción? Claro, como dices, es una gran parte del océano que pertenece a todos nosotros, que todos somos responsables y compartimos esa gran labor por su conservación y su protección. Y hemos hecho, creo que, un mal trabajo hasta ahora. Por dicha, el mundo lo está empezando a reconocer y ha puesto en marcha estos caminos para generar tratados y generar nuevas legislaciones que lo protejan. Por ejemplo, el nuevo tratado de las Naciones Unidas que se está negociando, llamado el Tratado de Alta Mar, justamente se va a encargar de cómo vamos a distribuir los beneficios de la biodiversidad que vive en ese 45% del planeta que es de todos nosotros. Y en ese sentido creo que hay ejemplos, por ejemplo, como la Antártida, que es un bien común también, que hemos manejado de una manera bastante sabia al poner reglas muy claras desde hace 60 años de que esto pertenece a todos y que nos beneficia el que esté saludable, que sea un ecosistema saludable.
Así que tenemos esos ejemplos que podemos volver a ver de cómo ya lo hemos hecho antes en el pasado y cómo hemos tomado decisiones basadas en la ciencia. Por ejemplo, el Tratado del Ozono, que ha logrado cerrar de una manera bastante efectiva el hoyo sobre la Antártida. También es otro tratado que se negoció fundamentando la ciencia y la toma de decisión. Así que existen estos ejemplos y ahora creo que es el turno del océano. Así como el clima ha llevado la batuta en esas negociaciones los últimos 20 o 30 años, creo que a partir de los últimos años el océano está siendo el que recibe gran atención y la necesita urgentemente. ¿Tú sientes que es el océano el que debería considerarse primero y no el clima, porque es el océano el que genera el clima? No diría que uno sea más importante que el otro. Creo que los dos temas tienen que ser abordados urgentemente. Pero sí creo que el tema del clima se inició desde una perspectiva tal vez muy terrestre y se buscaron tanto los diagnósticos del problema como las soluciones también solo desde tierra, desde la perspectiva en tierra. Y es hasta hace muy poco, y Chile en eso jugó un papel muy protagónico en llamar esta última COP de la Convención de Clima de las Naciones Unidas, llamarla la COP Azul. Entonces fue uno de los primeros en reconocer que se tiene que hablar del océano a la hora de querer buscar soluciones para el clima. Y la tercera dimensión, que por dicha también se está integrando mejor ahora, es la dimensión de la biodiversidad. Cómo las soluciones para el clima y para un océano sano están justamente en proteger nuestra biodiversidad. Y en ese sentido también las metas que se están sentando este año para lo que se llama la Agenda Post-2020, porque terminan las metas de Aichi este año. Entonces se está luchando por que se proteja un 30% de cada ecosistema, incluyendo el océano. Estamos ahorita a nivel global más o menos en una protección de un 10% del océano, en forma de áreas marinas protegidas y otras figuras, pero queremos llevarlo a que un 30% esté protegido y eso va a salvaguardar la biodiversidad que ahí vive y al mismo tiempo pues hacer su función de regular el clima. Entonces se benefician todos estos ecosistemas. No diría que uno es más importante que el otro, sino que las soluciones para uno muchas veces están en el otro. Sin lugar a dudas, Melania, los océanos están hablando, nosotros estuvimos recluidos, me imagino en promedio a nivel mundial unos 7 u 8 meses donde no hubo mucha intervención del hombre en los océanos. Pero ¿qué nos tienen que decir los océanos de aquí a 10 años? Sí, la respuesta para esa pregunta la provee la ciencia en su último reporte del IPCC, llamado el Reporte Especial de los Océanos y la Criosfera. Y ahí, pues, los mejores expertos del mundo y la mejor ciencia lo que dice es que a pesar de que dejemos de emitir carbono o dióxido de carbono hoy en día, va a haber impactos sobre el océano que ya son inevitables. La buena noticia es que podemos evitar que los peores escenarios lleguen a suceder, así que hay una gran justificación para que mitiguemos los peores escenarios, pero es muy, muy necesario también que protejamos a las comunidades costeras, que protejamos a las comunidades que dependen del océano y que les demos herramientas de adaptación para que tengan y generen la resiliencia para aguantar estos impactos que van a ser inevitables y que van a suceder. Así que estamos contemplando un océano en el que ahorita todavía podemos decidir si vamos a querer que tengamos arrecifes de coral o no tengamos arrecifes de coral. Si llegamos a 2 grados de calentamiento en la atmósfera, significa que perdemos el 99% de los corales, mientras que si logramos nada más que el calentamiento sea de 1.5 grados sobre la línea base, pues vamos a poder prevenir que un 30% de los corales se pierda. Así que estamos a tiempo todavía de tomar esas decisiones como humanidad, si queremos tener corales en el futuro o no los queremos tener, y tomar los pasos para llegar a esos escenarios y no para los que son verdaderamente pues muy, muy peligrosos y muy tristes. Tú representaste a Costa Rica en el año 2019 en una expedición de mujeres, todo esto con el fin de potenciar y tener en los próximos 10 años una red de 1000 mujeres científicas. ¿Cuál es la importancia de la mujer en la ciencia y cómo podemos incentivar a todas aquellas niñas que
tienen el bichito de la ciencia, pero como que a los 15 años se empiezan a ir por otro lado y empiezan a estudiar otras cosas, a pensar estudiar otras cosas. Esta es una conversación que me encanta tener y creo que es también tan urgente como la del clima y que están intrínsecamente muy ligadas. La primera respuesta sería que las mujeres, siendo el 50% de la población planetaria, contienen el 50% de los cerebros del planeta y con un problema del tamaño y la magnitud que es el cambio climático, no podemos desperdiciar el cerebro de nadie. Así que queremos la mayor cantidad de cerebros que quieran venir a contribuir soluciones y a ponerse a pensar en cómo vamos a resolver esto. Así que eso es desde el punto de vista utilitario y práctico, que queremos la mayor cantidad de gente. Pero también es muy importante por la diversidad de perspectivas que traen las mujeres. Se sabe que las mujeres son 4 veces más vulnerables a los impactos del cambio climático, así que son personas que sienten mucho más sensiblemente lo que sucede cuando no se protege al planeta. Ellas saben lo que significa una inundación, ellas saben lo que se pierde cuando hay una sequía. Ellas tienen este conocimiento de primera mano de las consecuencias y los impactos y por lo tanto van a saber cuáles son las mejores soluciones que para ellas van a funcionar. Así que necesitamos traerlas, acercarlas a la ciencia para que puedan generar esas herramientas mediante las que se construyen las soluciones y pues que se involucren para beneficio de toda la humanidad. Y este programa con el que fuimos a la Antártica, como mencionabas, lleva a 100 mujeres de todo el mundo, de diferentes conocimientos científicos, a tratar de buscar y pensar en esas soluciones en un ambiente aislado. Y así como estamos teniendo el aislamiento ahorita cada uno en nuestra casa, ese proceso de introspección y también de comunidad que se genera al estar encerrado en un lugar es bastante poderoso. Y sobre todo cuando estás en un lugar que es el que sufre los impactos de primera mano más rápido que ningún otro lugar del planeta, pues despierta una urgencia y una sensación de comunidad muy, muy fuerte. Así que esa red de trabajo en estos momentos estamos apoyándonos mucho, mucho de forma remota y tratando de pues, ser más efectivas todavía de lo que queríamos ser, porque entendemos cuánto está en riesgo. Melania, ¿cuál es tu futuro posible? Aquel que pensaste que iba a ocurrir en los próximos 50 años, pero está a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, pues en los últimos meses me han ilusionado varias cosas mucho sobre ese futuro posible. Hace 6 meses o 8 meses se hizo en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, la primera caminata de 2 mujeres astronautas y el siguiente paso va a ser que se lleve una mujer a la Luna. Ya hay una misión que está planeando llevar al próximo hombre y a la primera mujer a la Luna. Después de que 12 hombres lo visitaron o la visitaron en la década de los 70, es el momento de las mujeres. Yo creo que esto va a romper como esas últimas barreras, esos últimos techos de cristal de las mujeres en la ciencia y creo que va a generar justamente ese tipo de modelos a seguir visibles que muchísimas niñas y mujeres jóvenes van a querer seguir y que se van a dar cuenta de que ya no tienen límites y que pues todos sus aportes son tan valorados y tan importantes como todos los del resto de la humanidad. Melania, muchas gracias por este contacto con este especial Congreso Futuro. Queremos que nuestra comunidad se sume de vuelta de la pausa porque vamos a tener la charla que ofreciste este año 2020, Voces del Océano, de quiénes son y qué nos dicen. Una charla muy especial, muy bonita, con unos sonidos muy especiales que tienen que ver con tu expertise y tienen que ver con los océanos. ¿Qué nos están hablando? Que la disfruten mucho y muchísimas gracias, Jessica, por conectar otra vez. Les mando un saludo hasta Chile y espero que llegue pronto el momento en que podamos volar otra vez y podamos vernos y visitarnos. Gracias, Melania, por este contacto. Nos vemos. Chao. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles que nos han planteado científicos de diversas áreas en este encuentro con la ciencia y el conocimiento. Nos vamos a quedar con Melania Guerra, que tuvimos en el bloque anterior en entrevista. Ella participó en Congreso Futuro 2020 con la charla Voces del Océano, de quiénes son y qué nos dicen. Doctora en oceanografía, además estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Costa Rica. A los 5 años supo que quería investigar el mundo y tener una
vida extraordinaria, fomenta el desarrollo de la mujer en la ciencia y en su charla de 2020 nos dijo que los procesos naturales de los océanos emiten huella acústica que hay que escuchar. Los dejo entonces con Melania Guerra, Voces del Océano. ¿De quiénes son y qué nos dicen? ¿Alguna vez se han preguntado qué nos diría el océano si nos pudiera hablar? En el año 1953, el gran explorador francés Jacques Cousteau escribió un libro que luego se convirtió en una película, la cual tituló El mundo silencioso. Sin embargo, nada podría estar más alejado de la realidad. Debajo de esa cortina superficial, el océano es un mundo que está vivo con voces. Y esas voces son justamente mi trabajo. Como ingeniera y como oceanógrafa, me dedico a diseñar y desplegar instrumentos que recolectan esas voces. En algunas ocasiones esto implica bajar yo misma y sumergirme a colocar los instrumentos en el fondo. Otras veces trabajamos basados desde barcos, utilizando grandes grúas para colocarlos a grandes profundidades. Y algunas veces, todavía más emocionante, montamos nuestros instrumentos sobre los mismos animales que queremos estudiar, puestos con copas de succión que se colocan sobre la piel de los animales. A través de todos estos mecanismos empezamos a recolectar las voces del océano. ¿Quiénes son esas voces y qué es lo que nos están diciendo? Es una buena pregunta. En algunas ocasiones, esas voces nos están hablando sobre diferentes culturas que tienen diferentes poblaciones que migran por diferentes regiones del mundo. Y esos sonidos justamente nos dan la posibilidad de entender cuáles han sido las trayectorias que han vivido. Estos son los cantos de una ballena jorobada. Las ballenas jorobadas son algunas de las especies que más hemos podido estudiar. Visitan las zonas desde las polares hasta los trópicos y cada año cambian su canción. Estas canciones ayudan a distinguir de cuál población y de cuál acento, gracias a sus acentos podemos saber de cuál población es cada una de estas ballenas. Y sabemos que lo cambian porque hacen unos pequeños ajustes en sus vocalizaciones cada año para sentirse más modernos, para atraer mejor a las hembras, ya que se vuelven como la nueva canción del verano. En otras ocasiones, por ejemplo, en el Ártico, cuando estudiamos esta ballena de Groenlandia, nos cuenta sobre el ritmo de las migraciones. Al escuchar en nuestros hidrófonos el sonido de las vocalizaciones de esta ballena, sabemos que han llegado en el verano, después de pasar tiempo en las aguas del sur en su migración para alimentarse. En los últimos años sabemos también que estos ritmos de la migración están cambiando, que conforme el hielo se abre más temprano, las ballenas de Groenlandia están llegando y que como el agua se cierra o se tapa más tarde en la temporada, porque dura más tiempo en llegar el hielo, pues también están durando muchísimo más tiempo en el Ártico. Esto significa que están gastando más energía haciendo migraciones más largas, llegando a sus zonas de reproducción muchísimo más flacas y con menos capacidad de sostener los embarazos.